Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Primer día de nuestra visita a Italia, en el que haremos una visita por los monumentos más conocidos de Roma. Prepárate para conocer la llamada Ciudad Eterna. Y como siempre, si os gustan nuestros vídeos, no olvidéis de darle a like, suscribiros y activar las notificaciones para que sepáis cuando subimos un nuevo vídeo. Roma, capital de la provincia de Lacio y de Italia, tiene unos 3 millones de habitantes, pero lo que más destaca en ella son sus 3 milenios de antigüedad, representados en infinidad de monumentos. Como nosotros nos alojamos fuera de Roma, concretamente al norte, la mejor opción es dejar el vehículo en un parking P+R, como el de la estación de Sassarubra, en la que tendremos tanto autobuses como trenes, pudiendo dejar el vehículo estacionado durante 16 horas por solo 2,5 €, y por 1,5 € puedes viajar en tren hasta el inicio de la visita, que nosotros comenzamos al norte en la Piazza del Popolo. Accedemos a la Piazza del Popolo por la llamada Porta del Popolo, una puerta monumental del siglo XVI con columnas de mármol, estatuas de varios santos y un escudo de armas papal. En el centro de la gran Piazza del Popolo encontraréis el obelisco más antiguo de Roma y podría decirse que constituye la puerta norte de la ciudad. En ella encontraremos 3 iglesias: la iglesia parroquial de Santa María del Popolo, construida en el siglo XI, y 2 iglesias que podríamos llamar gemelas, que son Santa María de Miracoli, construida en el año 1678, y Santa María in Montesanto, construida 3 años antes. Asimismo, en cada extremo de la plaza tenemos 2 bonitas fuentes, así como una fuente central donde se encuentra el obelisco. Para observarlo mejor tomamos un poco de altura y desde la fuente de la diosa de Roma subimos hasta la llamada Terrazza del Pincho, situada en uno de los extremos de Villa Borghese, los cuales recorreremos en una próxima visita. Continuamos nuestro recorrido por la llamada Vía del Corso, una gran calle llena de tiendas y que nace entre las 2 iglesias de la Piazza del Popolo hasta la Plaza de Venecia, que después visitaremos. Pero antes de llegar allí, siguiendo las indicaciones, llegamos a uno de los lugares emblemáticos de Roma. Hablamos de la famosa Plaza de España, que se encuentra muy concurrida de turistas a principios del mes de julio. En ella encontramos una preciosa fuente, la llamada Fontana de la Barcaccia, en estilo barroco del siglo XVII y obra del arquitecto y escultor Pietro Bernini, y de la cual se dice que está inspirada por la llegada a la plaza de un barco en la inundación del río Tíber del año 1598. Pero sobre todo esta plaza es famosa por su escalinata, la llamada escalinata de Trinità dei Monti, construida en el siglo XVIII, conectando sus 135 peldaños, la embajada española y la iglesia de Trinità dei Monti, y que nunca falta en los recuerdos fotográficos de cualquier turista. Tras el llamado obelisco salustiano, presidiendo la plaza desde lo alto, encontramos la bonita iglesia de Trinità dei Monti,
una iglesia de estilo renacentista del siglo XVI. Desde la Plaza de España nos trasladamos a otros lugares emblemáticos de Roma y tan visitado como pueda ser el Coliseo o el Vaticano. Según nos vamos acercando a este monumento, la calle está cada vez más repleta de gente, dando fe de la gran cantidad de visitantes que tiene, estimándose que la visitan unos 450.000 turistas al mes, o lo que será lo mismo unos 1.200 visitantes por hora. Como no, se trata de la famosa Fontana di Trevi, totalmente atestada de turistas, intentando hacer una fotografía o lanzar una moneda, de las cuales se recaudan entre 3.000 y 4.000 euros diarios. Estamos ante una grandiosa fuente en estilo rococó, con casi 50 metros de frente y construida entre 1732 y 1762, originalmente por el arquitecto Nicola Salvi, siendo escenario de películas tan famosas como La Dolce Vita. Desde este atestado lugar, después de lanzar la correspondiente moneda y tras admirar las magníficas columnas del templo de Adriano, hoy sede de la Bolsa de Roma, llegamos a otro lugar, obra maestra de la ingeniería romana. El llamado Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un antiguo templo romano hoy consagrado como iglesia católica y que por desgracia no pudimos visitar debido a la kilométrica cola de turistas. Construido entre los años 118 y 125, lo que más llama la atención es su enorme cúpula, con un diámetro y una altura de 44 metros, lo que la convierte en la mayor cúpula de hormigón en masa de la historia, y toda una proeza para su época, siendo un poco más grande que la cúpula de la Basílica de San Pedro. En este lugar aprovechamos también para descansar y comer uno de los suculentos y enormes bocadillos, que a muy buen precio encuentras tanto aquí como en muchos puntos de Roma. Después de reponer fuerzas, visitamos un impresionante lugar que no es otro que el imponente monumento a Víctor Manuel II, conocido también como el Altar de la Patria o el Vitoriano. Este imponente monumento, situado en la Plaza de Venecia, fue realizado en honor del primer rey de la Italia unificada, Víctor Manuel II, estando construido en mármol blanco e inaugurado en el año 1911. En él encontramos, aparte de fuentes y la estatua de Víctor Manuel II, se encuentra la tumba del soldado desconocido con una llama eterna y que contiene los restos de un soldado muerto durante la Primera Guerra Mundial, del que se desconoce su identidad. El colosal monumento a Víctor Manuel II tiene 135 metros de anchura y 70 de altura, estando compuesto por decenas de majestuosas columnas corintias e interminables escaleras que, como decimos, están realizadas en mármol blanco. Una estatua ecuestre de Víctor Manuel realizada en bronce preside todo el conjunto, y tras esta, dos cuadrigas guiadas por la diosa Victoria coronan un enorme pórtico de 16 columnas.
Dentro encontramos el llamado Museo del Risorgimento, un museo dedicado a la unificación de Italia y en las que se exponen armas, banderas y otros objetos relacionados con este momento histórico. Desde este monumento se tienen unas vistas impresionantes, tanto de los foros como del Palatino y del Coliseo, aunque si se quiere tener una mejor vista, a través de un ascensor se tiene acceso a una terraza panorámica situada en la parte más alta del monumento, siempre que se esté dispuesto a abonar los 7 euros que cuesta subir a esta terraza panorámica. Tras la visita a este impresionante documento, por la vía de los foros imperiales, llegamos al que sin lugar a dudas es el monumento más famoso de Roma y uno de los más famosos del mundo. Se trata, como no, del Coliseo romano, llamado también Anfiteatro Flavio, y construido en el siglo I. Fue el más grande de todos los que se construyeron en el Imperio Romano. Como consejo para evitar las largas colas de la entrada, lo mejor es adquirir siempre una entrada con acceso preferente y así evitar las altas temperaturas de verano. Una vez accedemos a este impresionante monumento, en la antigüedad poseía un aforo para unas 65.000 personas, distribuidas en 80 filas de gradas. Sin lugar a dudas, comenzarás a imaginar las luchas de gladiadores y los espectáculos públicos que aquí se organizaban. Para comenzar, su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que fueron sacrificados por el placer y el espectáculo del pueblo. El Coliseo se usó durante 5 siglos, celebrándose los últimos juegos en el siglo VI. El terreno de juego propiamente dicho era un enorme óvalo de 75 por 44 metros y en realidad era una plataforma construida de madera y cubierta de arena. Todo su suelo era un enorme complejo de túneles y mazmorras en la que se alojaban los gladiadores, a los condenados y a los animales. El acceso a estos túneles es posible siempre que se esté dispuesto a pagar un poco más por la entrada. La distribución de los espectadores se hacía según su clase social. En el primer piso, en el podium, se sentaban los romanos más ilustres, como senadores, magistrados, sacerdotes y quizá las vestales. En el siguiente nivel se sentaban los aristócratas que no pertenecían al Senado. El siguiente nivel estaba dividido en dos, uno para los ciudadanos ricos y otro para los pobres. Y el nivel más alto, construido en madera y posiblemente sin asientos, estaba reservado para las mujeres pobres. Como curiosidad, el primer piso, el podium, donde se sentaban, como hemos dicho, los romanos más ilustres, dado que era el piso más próximo a las fieras, estaba dotado con una red metálica de protección y arqueros apostados a intervalos regulares. El acceso desde los pasillos a las gradas se producía a través de los llamados vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. Y estaban también diseñados. 50.000 espectadores podían ser evacuados en poco más de 30 minutos. Lo cual nos da una idea del ingenio y la inteligencia de los ingenieros romanos. Si nos asomamos al exterior, tendremos una impresionante panorámica tanto del Palatino como del Foro, así como el Arco de Constantino.
Si se visita Roma, desde luego es imprescindible la visita al Coliseo, lugar donde se celebraron espectáculos tan impresionantes como la celebración de Trajano de sus victorias en Dacia en el año 107, en los que durante 123 días participaron 11.000 animales y 10.000 gladiadores. Abandonamos este impresionante lugar para dirigirnos muy cerca, al Foro Romano y al Palatino, pero antes admiramos el precioso arco de Constantino, justo al lado del Coliseo, un enorme arco conmemorativo con una altura de 21 metros, erigido en el año 315. Ahora ya sí accedemos al Palatino y al Foro Romano a través de la llamada Vía Sacra, que finaliza en el Arco de Tito y el cual sirvió de inspiración para el Arco del Triunfo de París. En el Arco de Tito giramos a la izquierda, hacia el Palatino, un monte de unos 50 metros de altura y que es la más céntrica de las 7 colinas de Roma. Nos encontramos en primer lugar con una explanada, donde veremos 2 iglesias, la iglesia de San Buenaventura y la iglesia de San Sebastián, así como los restos de un templo construido por el emperador Heliogábalo. Un agradable paseo nos lleva hasta el templo de Domiciano, que se componía de 3 partes: la Domus Flavia, que era la área pública, la Domus Augustana, que era la área privada, y el estadio de Domiciano o estadio palatino, en cuyo interior había una avenida en forma de anillo, de la que salían caminos y parterres, con muchas decoraciones en diferentes tipos de mármol. En cuanto a la Domus Augustana, fue mandada a construir por el emperador Domiciano en la década de los años 90 después de Cristo, como una extensión de la Domus Flavia y destinada a servir de residencia privada del emperador. A su lado encontramos la Domus Flavia, que constituye el área pública del Palacio Domiciano, y en la que destaca el estanque del Jardín de Peristilo, en forma de lago, y en cuyo centro había una singular isla octogonal, con un patrón laberíntico de canales y fuentes, todo enchapado en mármol precioso. Tras atravesar los jardines del Orti Farnesiani, llegamos a la terraza Belvedere, en la que disfrutaremos de una impresionante panorámica del Foro Romano. Abandonamos la colina del Palatino y bajamos hacia el Foro Romano, y en el descenso admiramos la preciosa fuente del Teatro de Fontana. Y así nos introducimos en el Foro Romano. Se trata de una extensa área de templos, plazas y edificios de gobierno romanos, algunos de 2000 años de antigüedad, y los romanos se referían a él como Forum Romanum o simplemente como Forum.
Era como la plaza central de cualquier ciudad actual y donde se encontraban las instituciones de gobierno, mercado y religiosas. Y al igual que hoy día, era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. Encontraremos infinidad de documentos como la Basílica de Cosme y Damián del siglo VI o la Casa de las Vestales, situada al lado del templo de Vesta, donde las Vestales, las sacerdotisas, custodiaban el fuego sagrado, símbolo de la ciudad eterna. La Casa de las Vestales era el lugar de residencia de las sacerdotisas y había 6 vestales cuidando el fuego de Roma, siendo elegidas cuando tenían entre 6 y 10 años de edad y hacían voto de castidad, y siendo consideradas sagradas en la antigua Roma. Enfrente tenemos el templo de Antonino de Faustina, muy bien conservado, y que fue un regalo del emperador Antonino a su esposa Faustina. También podemos ver la Basílica de Santa María Antigua, que es el templo cristiano más antiguo del Foro, y a su lado el oratorio de los 40 mártires, dedicados a 40 soldados cristianos, condenados a morir en las aguas heladas de un lago en Armenia durante la persecución de Diocleciano. Casi intacto también se conserva la Curia Iulia, un senado casi intacto que se construyó en el año 44 a.C. y posteriormente se convirtió en basílica. Seguimos recorriendo las empedradas calles, una magnífica obra de los ingenieros romanos, hasta el arco de Séptimo Severo, que narra las victorias del emperador en el noreste de Irán, o la columna di Foca, una columna conmemorativa de 14 metros de altura. Al final del foro nos encontramos con 2 monumentos: el templo de Saturno, uno de los más antiguos de Roma, construido en el año 498 a.C. y en cuyo interior se guardaba el tesoro del Estado, y el templo de Vespasiano y Tito, dedicado al culto imperial del emperador Vespasiano, deificado por el Senado poco después de su muerte. Terminada la visita a este impresionante lugar, de vuelta a la estación de tren, paramos en otro lugar singular de Roma. Se trata de la Piazza Navona, y que ha constituido un emplazamiento de importancia desde la antigua Roma, en la que se levantaba ya un estadio para competiciones deportivas y combates de gladiadores. Está rodeada de edificios de gran valor artístico, como el Palacio Pamphili, y que en la actualidad aloja la Embajada de Brasil, o la iglesia de Santa Inés en Agonía, construida donde se ubicaban las gradas del escenario y donde Santa Inés fue obligada a desnudarse en público y a renunciar a su fe cristiana, siendo cubierta de forma milagrosa por sus cabellos que le crecieron de forma repentina. Aquí encontramos también 3 preciosas fuentes: la Fontana del Moro y la Fontana de Neptuno en ambos extremos, y la fontana barroca de los 4 ríos, ubicada en el centro, y que representa los 4 grandes ríos del mundo conocidos por entonces: el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata, y coronada por el obelisco de Domiciano, de 18 metros de altura, que este emperador mandó construir en Egipto. En la Piazza Navona finalizamos nuestra visita, pero seguramente volveremos a Roma, ya que queda mucho por ver.